noches, edición número 586 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. En un día muy especial, porque más allá que nos encontremos en la semana de mayo, mañana, el 24, nuestro programa cumple 12 años de vigencia en el aire. Felicito. Los vamos a felicitar, que se me fue con quien empecé este programa, que es actualmente el productor del mismo, Juan Pablo Révora, que se me escondió, parece, pero en el segundo bloque lo vamos a invitar. Y vamos a hablar inmediatamente, aprovechando la presencia de Luis Rosales. Luis, gracias por acompañarnos. Un gusto, Jorge. Porque evidentemente Luis es, a nuestro juicio, y más allá de los lazos de amistad que nos unen con él, es uno de los analistas internacionales más serios con los cuales uno puede contar, no solamente por su profesionalismo, sino también por su cultura. O sea, no se pone delante de una cámara de televisión e improvisa sobre temas que en muchos casos son delicados, como este que vamos a tratar hoy, sobre la situación política interna que se plantea en Estados Unidos con Donald Trump y en Brasil con Michel Temer. Son situaciones que, si bien parecería que son domésticas exclusivamente, por la influencia y por la magnitud que tienen esos países, tanto en el cono sur como en el hemisferio norte, evidentemente se traspasan sus fronteras. En el caso de nuestros vecinos brasileños, evidentemente ha producido y va a producir un impacto en nuestra economía, una economía que había empezado a tener un pequeño giro de incremento, la economía brasileña, y que bueno, ahora se ha estancado, y esto lo hemos podido apreciar en la suba de la divisa norteamericana por un lado, y por el otro lado que el 50% de nuestras exportaciones son absorbidas por el mercado brasileño. Y también que alguien decía por ahí, ahora lo vamos a corroborar, que un aumento de un punto en el Producto Bruto de Brasil replica en un aumento de un 0,25%. No sé si la suma es tan así, pero he visto algo de un economista muy serio, por cierto, Francisco Olivera, creo que lo decía en La Nación del domingo. Y bueno, de estos temas vamos a hablar, y sobre todo del impeachment y de la enmienda 25 famosa que está dando vuelta por ahí de la Constitución americana. Gracias. ¿Cuál es tu primer aproximación a este tema? Bueno, Brasil, si querés, tal cual, somos Brasil dependientes, ¿no? La Argentina ha desarrollado dos dependencias muy grandes. Por suerte, antes éramos durante mucho tiempo dependientes de un solo gran mercado, siempre, ¿no? En épocas del Imperio Británico. Ahora somos dependientes muy marcadamente en los temas industriales, en nuestras exportaciones industriales, con Brasil, y algunas producciones agrícolas de economías regionales argentinas. Hay provincias que todas sus exportaciones van a Brasil prácticamente. ¿Ah, sí? Una de esas es mi provincia, no todas, pero Mendoza, aclaremos. Mendoza, mucho de sobre todo fruta, aceitunas, aceite de oliva. Con Brasil en materia de exportaciones industriales y las exportaciones de nuestras materias primas a China. Entonces hay que estar muy atentos a Brasil y China siempre. Nos afecta mucho. Brasil es como un avión, un Hércules te diría, pesado, grandote, que había empezado a carretear y parecía que despegaba, y cuando estaba despegando Brasil, estaba ahí despegando, se arma una pelea en la cabina, el piloto se pega con el copiloto, el momento menos oportuno para esta pelea adentro de la cabina. Un avión tolera una pelea en una cabina, como está en velocidad crucero, piloto automático, cuando bastante de la maniobra depende de la destreza de quien está a cargo. Una pelea interna grave puede provocar un colapso o abortar el despegue, por lo menos. Porque Temer estaba llevando adelante con el Congreso una serie de reformas, digamos, era al mismo tiempo muy impopular, creo que su popularidad es del 9%, pero precisamente, digamos, el establishment aprovechaba esa impopularidad para cargarle a él el costo político de esas reformas que creía necesarias. ¿Es así? Exactamente, está haciendo los deberes que en general a todos los países les cuesta hacer. Aquí en la Argentina los postergamos o los dosificamos con la mitad de la biblioteca a favor, la mitad de la biblioteca en contra, pero
los tendremos o los tenemos o los vamos haciendo en Brasil. Claramente el gobierno de Dilma no los iba a hacer, y si los hacía, desconocía su mandato originario, que era no hace falta ningún ajuste. Y entonces... ordenar las cuentas públicas, digamos, bueno, ¿no? Eso es. Un poco como que Cristina tampoco lo quiso hacer. Exactamente, entonces alguien lo tiene que hacer. Y Brasil había elegido a este señor, que no le molestaba hacerlo. No tiene muchas ganas de ser Roberto Carlos y el millón de amigos, digamos. A Temer no le importa ese tema. Entonces, me parece que siguen apostando un poco a Temer, porque si no ya no estaría Temer. Y de hecho sigue Temer. Nosotros seguimos hablando y Temer sí, sigue. ese primer día se decía como que está por anunciar su renuncia y no fue así, van pasando las horas. Mira, me contaba gente que está muy vinculada a las redes sociales, que analiza con mucha destreza esto y que están siguiendo muy de cerca el caso venezolano en cuanto a toda esa revolución por las redes que hay, que no la puede contener Maduro. Esta gente me decía que en Brasil hay un fenómeno extraño, no pueden hacer una marcha en contra de Temer. ¿Por qué? No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque la opinión... No es que no se pueda, digamos, sino que no prospera. Claro, no prospera, no se prospera, llama y no prospera, y no lo quieren. Pero me parece que hay una sensación de que lo necesitan en un punto, los brasileños, porque tienen miedo de que si hacen la marcha y lo derrocan a Temer... Vuelve a Lula. Y Lula... O el PT. O el PT. O le hagan el servicio a Lula, que Lula está muy sostenido por un porcentaje de la población brasileña importante, entre 20 y algo, 30%, pero no querido por el otro 60%. Claro, entonces, muy importante, ¿no? los que generalmente se movilizan son más bien los independientes, que votan a veces a alguien, a veces a otro. Seguramente lo han votado a Lula en alguna oportunidad, porque Lula sacaba muchos votos en una época, pero que ahora no lo quieren a Lula. Porque Lula, en definitiva, en este tema, está en la misma bolsa. Claro. Están todos en la misma bolsa. A mí me quedó una pregunta por hacerte cuando estabas hablando. ¿No es un fracaso del sistema político brasileño? ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación que alguien que viene de una izquierda sindical, como es Lula, juntarse con alguien que viene de una derecha conservadora burguesa, por llamarlo así, yo en esta geometría no creo, pero no importa, como es Temer, ¿no evoca un poco esta mezcla rara, como decimos nosotros, de Musetti y de mí, lo que ocurre cuando se juntan fuerzas tan... Porque nosotros lo vimos acá con la alianza, por un lado el radicalismo y por el otro lado no tenían absolutamente nada que ver, y lo dijimos en su momento y después lo vimos claramente, lo que era el Frepaso, con excepciones obviamente. Graciela Fernández Mejide, que era una excepción, evidentemente. Pero yo lo que veo acá es que, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, con Cambiemos, que es como que fue lo de Cambiemos, a mi juicio, es como una alianza que se va dando naturalmente, social, cultural y económica. ¿Esto hace de que en Brasil no haya una red de contención? Puede ser que sea ese tema, puede ser también que hay un factor común que excede ampliamente todas las variantes, que es la corrupción, porque la corrupción también afecta a los sectores más conservadores que estaban enfrente con Aécio Neves, en igualdad de condiciones. Parece que el sistema estaba armado desde la corrupción. Tiene mucho que ver cómo es la naturaleza propia del Brasil como sociedad, como construcción, como historia, el imperio, la continuidad del imperio, haber elegido esa ciudad política por naturaleza que es Brasilia, artificial, construida en el medio del Planalto, con la idea de sacar a los políticos, concentrarlos en un lugar y ahí hacer la negociación política de ese pequeño imperio que es Brasil, muy complejo, heterogéneo. Brasil son 5 países en uno, por lo menos. Todo se inició, lo sabemos perfectamente, cuando los reyes portugueses escaparon de Napoleón y llegaron a manejar el imperio portugués de Río de Janeiro, los españoles presos, la América española se partió en 25 pedazos, la América portuguesa quedó bajo la corona portuguesa hasta 1888 en que se proclama la República, pero es la continuidad del imperio. Tampoco Entonces, es la revolución. Ahí está todo. Hay una sensación medio imperial, de corte, lejana al pueblo. El hecho de haber constituido Brasilia es eso. Brasilia es la ciudad prohibida, lejana. No está cerca de San Pablo y los 25 millones de habitantes, o Río y los 12, o Belo Horizonte y los 10 millones o 8 millones que tiene. Brasilia tiene ya muchos habitantes, pero todos del aparato burocrático brasileño. Entonces, me parece que esa ciudad es una ciudad de negociación, contra negociación.
muy de superestructura. Llegan amortiguados los ecos de las Muy de protestas. superestructura. Y ahí hay negociación permanente porque hay que poner de acuerdo a un gaullo con un pernambucano de por allá al norte o no sé, un amazónico. Es muy distinto. Son realidades mucho más distintas que las argentinas, que la propia Argentina. La política brasileña es mucho más compleja que la argentina. ¿La posibilidad de un juicio político a Temer? A Temer, y puede ser, el problema es quién lo sigue. Dos terceras partes del Congreso está sospechado de corrupción. O está procesado por sospechado. Dos terceras partes. Además, no habría elecciones, porque Temer completa el mandato de Dilma y como faltan menos de 2 años, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso el que designa al sucesor. Alguien decía que había el Tribunal Constitucional de allá, el Tribunal Electoral de allá, que es muy fuerte, podía llegar a impugnar la fórmula completa. Por Porque hechos, no habría fórmula. La de la elección anterior. claro, no, la fórmula hay una causa por Rousseff-Temer, claro. Y hay una causa que yo no sé. Y bueno, el tema es que todo esto está bien, se le encontró una solución, pero el problema es el tema político, que ustedes lo conocen mejor que nadie. Es decir, cómo se construye de vuelta un entramado que pueda gobernar ese país complejo. No es sencillo. ¿Sabés qué está a la vuelta de la esquina, Jorge, Osvaldo? A la vuelta de la esquina está un Trump. Sí, Brasileño, eso, Trumpi, le dirían los brasileños, ¿viste? Le ponen la I al final a todo. Trumpi, porque o Berlusconi, si querés, porque Berlusconi en su momento fue el Trump de los 90 en Italia, el que... Morigerado. Sí, pateado el tablero del sistema vigente, entra un señor de afuera. Claro, porque además, si todo es corrupto, es probable que busquen un antisistema. Un antisistema, es altamente probable. Hay alguien que está ahí, que lo están mirando, que es el alcalde de Sao Paulo, recientemente asumido, un hombre mediático, que casualmente es hijo de políticos, pero se llama João Doria, y este señor se hizo popular con la versión en portugués del programa que Trump tenía en inglés en Estados Unidos, Él está despedido. No te puedo creer. Sí, o sea, más similitudes. Más similitudes. Y es el alcalde de Sao Paulo y ahora le están poniendo todos los cañones ahí porque tiene buena llegada al establishment, es popular. Tal vez por ahí pase, no sé. De Brasilia a Washington. Vamos a Washington sin escalas. Sin escalas. Hay vuelos de Brasilia a Washington. Sí. Son re burocráticos esos vuelos porque ahí van todos burócratas brasileños a hablar con los burócratas norteamericanos. De Brasil a Washington. En Washington me parece que hay mucho ruido, no sé si tantas nueces, mucho ruido y muchas ganas de pegarle el tiro de gracia a Trump. Eso creen. Ahí tengo mis dudas. Tal vez desde el punto de vista jurídico y político existan o empiecen a vislumbrarse de que puedan existir en el futuro razones para poner en marcha esa institución que en Estados Unidos, ustedes saben bien, los dos, que no es tan fácil poner en marcha instituciones, jugar con las instituciones para una conveniencia. Además, la causal es delito doloso, no hay mal desempeño. Por eso, Claro, está previsto así. Digo, las instituciones... Pero vos te decís como que las ciudades resisten. Claro. Sí, además se protegen y se usan en caso de emergencia, romper cristal, pero tiene que ser realmente una emergencia, si no, no se juega demasiado. Acá usamos cosas muy graves para asuntos muy de corto plazo. Pero suponte que lo pongan en marcha o que intenten ponerlo en marcha, hay un fenómeno que explica el propio origen y nacimiento de Trump, que es que aquello que envenena a otro, a Trump lo alimenta. Cuidado con eso. Si no lo matan, lo alimentan, lo fortalecen. Lo demostró en la campaña electoral. Ya está, es cuestión de unos días. Con esto, cuando se revelaban cosas sobre su maltrato hacia mujeres o sus andanzas en Rusia. Era el fin. Ya está. Era un ex candidato. Ya está. Esto no lo tolera nadie. Y Trump salía más gordito, y más gordito, o más musculoso, ni siquiera gordito. Más musculoso, y después parecía Schwarzenegger, no Trump. El increíble Hulk era cuando llegó. Sí. Digamos, entonces, cuidado con Trump, porque Trump responde a una lógica completamente diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Y quiénes son los contendientes de Trump? Los partidos más o menos, más bien ese es el establishment, es decir, es toda la prensa, la cultura, los medios. El Partido Republicano, ¿cómo está actualmente y están ahí. Respecto de Trump? Trump los ha tratado bastante bien.
tenían bastante temor de que los excluyera, pero ha incorporado mucho. Y en realidad la presidencia de Trump no es tan terrible, se está pareciendo a una presidencia de un republicano. Parecía que podía ser una cosa completamente... Fíjate, si vos... El muro... No, y si vos te pones a ver ahora las imágenes que llegan desde Arabia Saudita o de Israel, es un presidente duro, de la ala dura de los Estados Unidos, pero bueno, después del súper blando presidente Obama, Estados Unidos tiende a pendular. Entonces no es tan... El tema es el hecho de ser outsider, no del establishment. Y extravagante en ciertas y cosas, extravagante. gestos, de Eso sus molesta mucho al mundo político de Washington, que hace mucho ruido, tiene mucho poder, mucha influencia, pero yo no sé si el norteamericano de a pie no lo está apoyando demasiado. Las encuestas muestran que Trump está cayendo en popularidad, pero no sé si eso es suficiente como para, a 3 meses, 4 meses de haber asumido, iniciar un impeachment. No, recordemos además que nunca un presidente norteamericano fue removido por un juicio político. El que estuvo más cerca fue Nixon, pero renunció y no lo miremos durante tampoco el camino. con el prisma nuestro, porque si lo miramos con el prisma nuestro ya salimos a la calle y que se vayan todos y pedimos la cabeza de todos. Incendiamos el Capitolio. Me parece que se respeta mucho más las instituciones, como decía, son más cuidadosos. Son más cuidadosos, porque bueno, así han tenido... La fortaleza de ese gigante no está en el ejército, o en el dólar, o en las bombas nucleares. Sí, pero esas son consecuencias, está ahí, pero eso es consecuencia de las instituciones, de 200 años de respeto a la democracia, a la república, a la Constitución. Y de Washington a Caracas. Te aprovechamos. De Washington a Caracas. Ahí sí hay vuelos. Ahí hay vuelos y no sé si ahora habrá porque no les pagan a las aerolíneas, es un desastre. Es terminal lo de Caracas. Ahora, puede salirse con la suya el presidente Maduro. Iba a decir otra cosa, pero más acostumbrado a estar con Feynman iba a decir alguna cosa. Sí, sí. No, pero lo dice él, yo no lo digo. Yo lo modero de ahí cuando estamos al aire. Pero digo, el presidente Maduro no está atornillado y no quiere salirse de ahí, ¿no? Claramente. Y entonces... A ver, ¿qué tenía que hacer Maduro? De acuerdo a la Constitución chiquitita esa que muestran, que la tienen siempre en la manito. Llamar elecciones por el revocatorio. Sí, pero antes tenía que, primero, reconocer la voluntad popular de hace 1 año y medio, cuando consagró una Asamblea Nacional, equivalente al Congreso nuestro, mayoritariamente opositora. 60 y algo a 30 y algo. Fue apabullante. Dicen que fue 70, 20 y pico, pero reconoció el gobierno y la oposición 60 y algo, 30 y algo. Está perfecto. No le costó, la quiso cerrar. Segundo, tenía que convocar a elecciones locales de gobernador y alcalde. No lo hizo, lo posterga, porque sabe que las encuestas muercan 80-20 en este momento. 20 son muchos de todos modos. Son muchos, sí. Sí, están muy movilizados y organizados. Después, la oposición empezó el procedimiento para pedir el plebiscito, el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio necesitaba no sé cuántas millones de firmas, lo objetaron formalmente, cuando en realidad es una tontería, porque si algo puede hacer la oposición es conseguir la cantidad de firmas, si son el 80% de los venezolanos, o 70% si querés. No es complejo. O 60 y algo, vos que tenés mucha experiencia de conseguir firmas y fichas y eso... Bueno, digo, pero todas verdaderas. ¿No? Todas verdaderas, ¿no? No, pero digo, vos sabés que si hay voluntad, si hay voluntad se consigue. se lo conseguís. Lo anuló al procedimiento y a cambio de todo esto sumado a la inflación más alta del mundo, la tasa de inseguridad más alta del mundo y una escasez, desabastecimiento de todo lo básico, remedios, comida. Frente a eso, es una olla a presión que cómo descomprime, entre comillas, el presidente Maduro, con ese llamado a la Asamblea Constituyente Popular, no elitista, no partidocrática, según él, en la cual de 500 constituyentes, 250 ya están elegidos por el chavismo. Es como si Cristina hubiera querido modificar la Constitución y... Sí, más corporativa. La mitad de los constituyentes lo elegía la Cámpora, Colina, Sueños Compartidos, ya estaba. Y la otra mitad, ponele cuánto saque el gobierno, 30, ya está. Listo. Ahora, mitad más 30 la otra mitad. Es transformarse, digamos, cerrarse y ser una dictadura hecha y derecha. Absoluta. Va camino a eso. Entonces, ¿qué hacer
Jorge, Osvaldo, me parece que la región, Latinoamérica, tiene la palabra, porque en el mundo no importa demasiado Venezuela a esta altura, no están todos pensando en Venezuela, están en otro temita, ¿no? Me contaban que en la reunión de Lilian Tintori con Bush, iba a decir, con Trump se anoticiaba a través de Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, de cosas que pasaban en Venezuela que no estaba informado. No tenía mucha idea de qué estaba pasando. Diferencia absoluta. Sí, es como, es a very bad guy, es muy malo Maduro. ¿Cómo se llamaba? President Maduro, Mr. President, le decía un asesor. Ok, wow, it's bad. Así. Entonces, no están, lamentablemente para ellos, para los venezolanos, pues les encantaría que los norteamericanos estén por invadirlos, porque eso les daría... Nada. Los norteamericanos ya tienen el petróleo de Venezuela, eso lo arreglaron con Chávez. El 14% del petróleo que consumen los norteamericanos es venezolano. Ya está. Les viene bien esto. Entonces, no viene por ahí. Tiene que venir por la región y no por ambición, nada, sino porque no podemos tolerar que haya una dictadura. Nos costó muchísimo sacarnos las dictaduras de encima en la región. Y ahora porque cantan Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, no sé si cantan eso o algo más moderno, esto medio antiguado, pero digo, porque ponen el guiño a la izquierda, ¿vamos a tolerar una dictadura? No. No se puede tolerar una dictadura en América Latina. Hemos logrado ser dictadura free, ¿viste? Sugar free. Es una región que se vanagloria a nivel mundial de que no tenemos guerra, no tenemos dictadura, no tenemos grandes diferencias étnicas, todo lo que siempre decimos. No podemos toleramos bastante a Cuba, pero bueno, venía de antes, la Guerra Fría, los Castro eran simpáticos, pero este señor no le podemos permitir que se transforme en dictador. Contra todo su pueblo, reprimiendo, y lo vemos en los videos, la pregunta maltratando. sería, ¿cómo? Y eso demandaría otro programa. Porque... Y sí, con un poco más de fuerza, no sé. Con un poco más de fuerza. Más convicción, me parece. Muchísimas gracias, acá terminó el viaje. Al Ya volvemos a 6. bueno, acá estamos. Gracias, Al Luis. contrario. Y vamos a una pausa. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y en la víspera del 25 de mayo, el 24, estamos cumpliendo mañana exactamente 12 años de la primera emisión. Y acá tenemos que, por favor, porque antes salía permanentemente, y en este estudio empezamos, a Juan Pablo Révora. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahí lo está tomando la cámara. Ya que hablamos muchísimas de gracias por tantos años de acompañamiento.
Es uno de los padres fundadores de este programa. Claro. Una expresión que usan los norteamericanos. Ya que Exactamente, ya que hablamos de Norteamérica. Gracias, Juan Pablo. Y hablando del 25 de mayo, fue la fecha en que empezó el proceso independentista que culminaría el 9 de julio de 1816. Y cuando uno ve todo lo que ha pasado en estos 207 años ya, ¿no?, de vida patria, ¿qué se te ocurre pensar, sobre todo cuando recordamos también el Bicentenario, cómo se festejó con un criterio danista, como que la patria ha empezado ese 25 de mayo de 2010, con los Kirchner, lamentablemente, en ese momento. Un festival publicitario. Publicitario donde no se lo recordó ni a Saavedra, ni a Moreno, ni a Belgrano, simplemente como un abogado. ¿Qué puedes decir vos de esto, Osvaldo? Bueno, que como diría Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. Todos lo somos. Es decir, que es la patria tanto el que piensa como nosotros, como el que tiene las más amplias divergencias. Es decir, la patria es un concepto democrático, es plural, es diversa, y nadie tiene el monopolio ni de la patria ni del sentido del pueblo. Es bueno recordarlo, ¿no? A Saavedra, a Moreno, con las diferencias que pudieran haber tenido, quizás claro, con distintos criterios, ¿no? Pero... Claro, porque hay un germen democrático. En el Cabildo Abierto el 22 de mayo, Saavedra dice, y que no quepan dudas, que es el pueblo el que confiere la potestad o mando. Es decir, esto en 1810 no era algo aceptado universalmente. El obispo Lué dijo en ese Cabildo Abierto, el poder viene directamente de Dios. Bueno, era la tesis tradicional. Claro, pero fíjate, que un jesuita, Francisco Suárez, decía así, viene de Dios, pero pasa por el pueblo necesariamente. Y lo de Moreno, bueno, el decreto de supresión. Bueno, el supresión de honores, ahí un germen, si el otro democrático queda republicano, podemos decir, nadie está por encima de las leyes. O sea, una comunión que generó una patria, que bueno, queremos volver a sentir eso mismo que sintieron los hombres de Mayo, esa abnegación que tuvieron, haber creado un ejército sin ser militares, como Belgrano, y esto lo hicieron porque tuvieron fe en cambiar, en modificar las cosas como se venían dando y no aceptar mansamente un statu quo. Creo que hoy estamos viviendo un tiempo semejante y los invito a todos a que el 24, mañana, o ya hoy mismo, embanderen los frentes de sus casas. Es una manera de sentir la patria, no solamente cuando ganamos una Copa del Mundo, sino cuando festejamos un hecho que fue nuestro nacimiento. Es un cumpleaños de la patria. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.